días, ya son las 11 en punto, así que comenzamos. Bueno, en el webinar de hoy vamos a hablar sobre una tendencia en ciberseguridad que viene ganando peso en los últimos años. Si bien es cierto que lo que es el concepto SASE o SASI, si lo pronunciamos más correctamente en inglés, es relativamente nuevo, pues realmente se trata de un enfoque de seguridad que cada vez está generando más interés dado el concepto en el que nos estamos desarrollando, en el que se están desarrollando las empresas, lo que sería el marco de la transformación y la digitalización de su actividad. Con un uso de la infraestructura, ¿no? y de las aplicaciones en la nube al alza y también con el incremento de trabajadores en remoto, sobre todo tras la pandemia, el confinamiento y tal, pues las empresas y sus departamentos de tecnología se enfrentan a un reto que es cada vez mayor, que es el de mantener la seguridad de sus entornos de trabajo, más allá de lo que sería el perímetro clásico de las redes de la organización. De esta forma, pues SASE se postula pues, como una solución a este problema, ya que nos permite aplicar un nuevo enfoque a la seguridad de las redes, de los equipos, de los dispositivos corporativos, habilitando pues un acceso seguro, protegiendo a los usuarios, a las aplicaciones y también facilitando todo lo que sería el control de los datos, ¿no? Independientemente, por supuesto, del lugar donde estén. Y como os decía hace tan solo un momento, este va a ser el tema principal del webinar de hoy y para hablar de ello nos acompañan Juan José Muñoz y Fernando Rodríguez, que son dos compañeros de Singular, pues bueno, más experimentados en esta materia. Y otro año más, como ya viene siendo habitual, yo también estaré aquí para acompañarnos a lo largo de toda la sesión. Me presento, para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing del equipo de soluciones de Singular. Pues bien, vamos a arrancar con una breve introducción, con una pregunta muy tonta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros me podríais decir exactamente dónde está el perímetro de vuestra empresa, ¿no? En mi caso, pues cuando era pequeño y no tan pequeño, ¿no? Y no encontraba algo, normalmente pues después de dedicarle poco más de un segundo en buscarlo, pegaba un grito y le preguntaba a mi madre, mamá, ¿dónde están mis zapatillas de deporte, no? Entonces ella, pues, ¿qué me decía? Ramón, ya sabes, están en su sitio, ¿no? Y ahí me iba corriendo, pues, a buscar las zapatillas, ¿no? En vuestro caso, seguro que todos sabéis dónde está el perímetro de vuestra empresa. Lo buscas y lo sueles encontrar detrás de un firewall y quizá también detrás de un montón de herramientas que suelen componerse de una retahíla de acrónimos que resultan a veces ininteligibles para el director financiero, pero que va justificando o va dando el visto bueno para su compra conforme van surgiendo incidentes de seguridad y se van justificando, ¿no? Todas estas inversiones por lo que podríamos llamar la vía dura, ¿no? Pero, claro, volviendo al ejemplo de las zapatillas, yo en su momento me iba a buscarlas a su sitio y ahí nunca estaban. Alguien las había movido, las había cambiado de sitio. Probablemente, pues yo qué sé, mi hermano la había cogido o se la había puesto para jugar al baloncesto, mi hermana me estaba gastando una broma y las había escondido pues como venganza por grabarle mi música en su cinta del hombre G, ¿no? Algo parecido ha sucedido con el perímetro y es que conforme vamos contratando software en la nube, por ejemplo, este se está moviendo y ya no está donde solía estar. Por eso nos lo tenemos que preguntar continuamente, ¿dónde estará, no? Pero es que además de la nube, también en su momento pues llegaron los dispositivos móviles que nos lo complicó todo, tanto dentro como fuera de la oficina. Y a esto también le tenemos que sumar otro elemento más, y es que se trata de todas esas aplicaciones que utilizan las áreas de negocio y de las que nuestros equipos de sistemas de TI no tienen constancia de que se están utilizando y no suelen ser pocas, suelen ser decenas y en muchos casos cientos, ¿no? Esto es lo que se viene a llamar, como muchos ya sabéis, el Shadow IT, ¿no? Que a veces incluso incluye el acceso a servicios de uso personal o también el uso de servicios de dudosamente legítimos, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, lo que sería un Dropbox personal, ¿no? O el acceso de algún guarrete a sitios donde no debería estar entrando o al menos no debería de hacerlo con el equipo de la empresa, por favor. Y si además queremos complicarlo todo un poquito más, sumemos a la ecuación el trabajo deslocalizado, ¿no? Quizá uno de los temas de más debate tanto durante como después de la pandemia. Algunos en este punto, pues Ramón, pues vaya, ese debate pues ya se está saldando por algún lado. La pandemia terminó y a muchos les están obligando a volver a la oficina. Yo ahí os doy la razón, ¿no? Ya que en muchos casos lo estamos viendo que está sucediendo, pero yo tengo la firme convicción de que el trabajo deslocalizado es una fuerza que no se va a parar
que terminará por quedarse en todas las empresas, en algunas en mayor medida y en otras en menor medida. En unas afectará al 10%, en otras al 80% o al 100%, como en nuestro caso, ¿no? Tenemos que decir que eso ya estaba ahí antes del confinamiento y que demostró ser muy útil en casos como el de Filomena, ¿no? ¿Os imagináis lo que habría sucedido si esa gran nevada hubiera pasado unos años antes? O es más, ¿os imagináis qué pasaría si mañana vuelve a pasar ahora con todo el frío que hace? El ejemplo se ha revivido hace muy poco, ¿no? En Estados Unidos, y hemos visto que vuelve a pasar y tiene consecuencias desastrosas, ¿no? Así que ya sea para minimizar riesgos, para facilitar la conciliación familiar o simplemente para minimizar desplazamientos y cuidar más del medio ambiente, la implantación del teletrabajo y su debate va a estar ahí, y las empresas que lo asimilen y se protejan en esas circunstancias pues contarán con una enorme ventaja frente a las que no lo hagan. Y por último, solamente me queda presentaros Singular. La verdad es que siempre lo digo que no es fácil, dado que somos un ecosistema que cambia continuamente en evolución continua. ¿Y por qué hacemos esto? No es para volveros locos, es porque nosotros pensamos que en un mundo que está cambiando constantemente, la capacidad de adaptación es la mejor ventaja competitiva. Esto es algo que todas las personas que estamos en Singular tenemos interiorizado y que intentamos transmitiros a vosotros y a nuestros clientes en cada proyecto que realizamos. Bueno, proyectos en los que pues, desplegamos soluciones en el ámbito de la estrategia empresarial y de la tecnología, y que nos ha llevado a tener equipos en países de prácticamente todos los continentes, desde España a Estados Unidos, pasando por México, Portugal, entre otros muchos lugares. ¿Y por qué todas estas empresas y unas cuantas más, ¿no?, confían en nosotros? Pues porque les aportamos lo que nosotros pensamos que es lo mejor que tenemos, que son las personas que componen nuestros equipos y sus amplias y diversas, ¿no?, capacidades técnicas que ponemos a vuestra disposición, junto con el conocimiento y nuestra apuesta por el aprendizaje continuo, para finalmente pues, llegar a lo que pensamos que es lo más importante, que es ayudaros a vosotros a que alcancéis con mayor facilidad vuestros objetivos y que también podáis superar todos estos retos que nos vienen, ¿no?, y que ya están aquí, y que tienen mucho que ver con todo este futuro que se hace cada vez más presente y que es cada vez también más acelerado y cada vez más digital. Y bueno, con esto le vamos a dar paso a nuestro primer invitado de hoy, que es Juan José Muñoz, que nos va a hablar de los 6 elementos esenciales del modelo de ciberseguridad SASE. Juanjo, lo siento mucho, pero tengo que decirlo, ¿se hace mucho frío por ahí o no se hace frío? Es que este chiste me lo ha contado Jaime esta mañana y tenía que soltarlo. ¿Cómo estás? Bien, vamos a ver si... Aquí está. Ya vemos Vamos en allá. pantalla. A ver. Pues nada, yo soy Juan José Muñoz, como me ha presentado Ramón, y soy Project Manager en Singular. Y bien, vamos a ver en qué consiste este modelo de seguridad SASE. Como ha dicho como ha dicho Ramón, estamos en un entorno cada vez más deslocalizado. El disponer de servicios distribuidos en un entorno de multicloud, cada vez utilizar más aplicaciones en modelo SaaS. Por otro lado, la movilidad en el trabajo, no es solo el caso del teletrabajo, que quizá también es el mayor changer de este modelo, sino también la movilidad. Nos ha traído, junto con nuevos desafíos que surgen, como son ese perímetro indefinido, amenazas cada vez más sofisticadas en cuanto a la seguridad, una mayor superficie de ataque, esto debido a que las aplicaciones en SaaS pues nos llevan a tener un perímetro cada vez más extendido y más posibilidades en cuanto a explorar maneras de atacarnos y encontrar vulnerabilidades. También nos enfrentamos a un ecosistema complejo en cuanto a las soluciones. Añadimos más y más capas y productos, y esto nos complica cómo aplicar nuestras estrategias y nuestras políticas. Es complicado gestionar todo esto y a la vez manejarlo. Y por último, el compliance. ¿Quién no ha recibido en los últimos meses o en el último año por parte de sus clientes un formulario en el que te piden que marque todos aquellos controles que cumple, en qué estado lo tienes, y una serie de preguntas que nos hacen plantearnos muchas cosas, ¿no? Sobre todo por una falta, digamos, de costumbre de hacer estas cosas, ¿no? Como hemos comentado,
el perímetro se desdibuja. Realmente todo acaba siendo perímetro. El cloud computing, también podemos unir el concepto de fog computing del que se habló también hace 1 o 2 años, acercando cómputo de la nube también hacia el punto en el que se generan los datos, o el edge computing, donde ese cómputo se hace en los propios dispositivos que están recopilando, manejando datos. Todo esto, junto con la movilidad, el teletrabajo, nos llevan a la conclusión de que al final, más que todo es perímetro, es que no hay un perímetro, no existe el perímetro como tal. Tenemos que llevar la seguridad a aquellos puntos en los que se origina el acceso a la información y asegurarnos de que nos permitan controlar el acceso a esos servicios donde tenemos la información. Ahí es donde surge este concepto de SASE o SASI, ¿no? Acceso seguro a los servicios. El concepto surgió inicialmente por parte de Gartner en agosto de 2019 en un artículo sobre el futuro de la seguridad de la red en la nube. Ellos plantearon que era necesario una convergencia entre la red y la seguridad, no llevar su configuración y su gestión por separado, buscando también una simplicidad en el enfoque, que fuera una solución escalable, fácilmente extensible y que fuera flexible. Y también, ya que incorporaba conceptos que eran recientes como el Software Defined Network, SD-WAN, pues beneficiarse de baja latencia en el acceso a esos servicios. Es un modelo de seguridad que unifica diversos servicios y funciones de red y de seguridad. Extiende las capacidades de la seguridad y el networking más allá de cómo las abordamos habitualmente y permite aplicar un acceso seguro sin importar dónde estemos localizados. A la hora de hablar de elementos esenciales de SASE, voy a dar 2 puntos de vista. El punto de vista conceptual y funcional, en el que SASE se basa mucho en la identidad, un proceso para verificar la identidad y asegurar que los usuarios son quienes dicen ser. También la confianza cero. La seguridad se evalúa continuamente y se da el acceso justo y necesario, limitándolo. Por otro lado, SASE también requiere de prevenir las amenazas, detectar y bloquear cualquier amenaza conocida o desconocida antes de que afecte a la red. Aúna también el concepto de protección de datos para proteger la información y el control de acceso a los datos de la organización, una gestión centralizada y unificada de todos estos conceptos para gestionar la política de forma global y también disponer de unas funciones de recogida de datos y analítica y auditoría, que por un lado pues nos faciliten esas funciones de compliance y por otro lado también que permitan mediante servicios de inteligencia artificial o machine learning adelantarse a nuevas amenazas y vulnerabilidades. Por otro lado, podemos también ver 6 elementos esenciales, pero desde un punto de vista de componentes y tecnología. Aquí estaría pues esos componentes como SD-WAN, la red definida por software, es Secure Gateway, que sería la puerta de enlace web segura, que permitiría tener unas capacidades de protegernos en nuestra navegación o acceso a Internet. Cloud Access Security Broker, que sería el medio para proteger sobre todo el acceso a las aplicaciones y servicios SaaS, permitiendo aquello a lo que debemos poder acceder y prohibiendo aquello que debería estar restringido desde el punto de vista de nuestro trabajo. El firewall como servicio, llevar la tecnología de firewall a que se pueda acceder o consumir a ella en un entorno cloud de forma un poco más transparente. Y el Zero Trust Network Access, el acceso a la red de confianza cero.
Y por último, una gestión centralizada de todos estos componentes. Los componentes de Secure Web Gateway, CASB y Firewall as a Service y Zero Trust Network Access se consideran como el Security Service Edge. O sea, esos componentes se aunan como la parte de seguridad del modelo, y SASE se puede ver en ese sentido como la combinación de las redes definidas por software y ese conjunto de servicios de seguridad. ¿Qué beneficios podemos obtener de SASE? Por un lado, una reducción de costes al tener menos elementos, productos, proveedores y carga operacional de gestionarlos todos. Una reducción de la complejidad al tener todos estos elementos en un modelo nativo en la nube basado en políticas y en la identidad. Una mejora del rendimiento. Esto sería la visión de la parte que aporta SD-WAN, pudiendo optimizar que se acceda a ciertos servicios por el camino óptimo. Un aumento de la seguridad por la filosofía Zero Trust principalmente. Y una facilidad de uso con una experiencia consistente sin importar la ubicación y a qué se accede. Muchas gracias, porque aquí ya hemos llegado al final de la presentación y doy paso a Ramón. Muy bien, Juanjo, pero no te vayas, que ahora te quedas ahí con nuestro compañero Fernando Rodríguez, que se va a conectar enseguida, seguro que está por ahí, escondido. Fernando, ¿estás por ahí? Hola, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bueno, ahora en este segundo bloque, que se va a dividir también en otros dos bloques, vamos a contar con Fernando y con Juanjo y vamos a repasar por un lado cómo podríamos montar todo esto con soluciones Microsoft, y luego por otro lado vamos a ver un enfoque parecido, complementario con la parte de Fortinet. Así que Fernando, Juanjo, os dejo ahí y Fernando, cuando quieras, puedes comenzar. Sí, pasadme por favor. Ahora, ya está. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Rodríguez y trabajo como Project Manager en el equipo de sistemas de Singular Solutions. Soy Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert y participo en operaciones de IT y en despliegue, administración, securización y monitorización de infraestructuras, tanto propias como de muchos de nuestros clientes. Hoy estoy aquí para hablaros sobre Confianza Cero y SASE desde el punto de vista de Microsoft. Sobre qué son estas dos estrategias, cómo se complementan una a otra y cómo podemos implementarlas con los productos de seguridad e identidad de Microsoft. Aunque Juanjo ya os ha contado qué es SASE, a mí me gustaría ponerlo un poco en contexto con el modelo de Confianza Cero. Actualmente las organizaciones necesitan un nuevo modelo de seguridad que se adapte a la complejidad del entorno moderno, que aproveche el lugar de trabajo híbrido y que proteja a las personas, los dispositivos, las aplicaciones, los datos, donde sea que se encuentren. El modelo de Confianza Cero responde a estas necesidades a través de tres principios. Comprobar de forma explícita, utilizando toda la información y telemetría disponible para autenticar y autorizar, lo que incluye la identidad del usuario, su ubicación, el estado del dispositivo, el servicio al que se accede, la clasificación de la información y las posibles anomalías detectadas. También utilizar el acceso con privilegios mínimos, limitando el acceso de los usuarios con acceso suficiente y en el momento necesario mediante directivas adaptables basadas en riesgos y la protección de la información. Y asumir la vulneración, minimizando el radio de alcance, segmentando los accesos, comprobando el cifrado de extremo a extremo y utilizando la analítica para obtener visibilidad, impulsar la detección de amenazas y mejorar las defensas. La Confianza Cero es una estrategia de seguridad esencial para todas las organizaciones. En la primera mitad de 2020, el número de VPNs vulneradas creció exponencialmente. La pandemia ayudó a acelerar la implantación del modelo de Confianza Cero, ya que usuarios de la mayoría de las organizaciones tuvieron que trabajar de forma remota. Y sin embargo, muchas de las arquitecturas de seguridad heredadas o más antiguas, que estaban diseñadas para centrarse en el perímetro de la red empresarial, pues eran insuficientes para abordar esta transformación y los retos de esta nueva realidad. Tal como acabamos de decir, el modelo de Confianza Cero nos insta a verificar todo, a que validemos cada identidad, el estado de cada dispositivo, que hagamos cumplir acceso con privilegios mínimos y que capturemos y analicemos la mayor cantidad posible de datos de telemetría
para tener mayor visibilidad y proteger mejor todos nuestros recursos. Cada vez que necesitamos acceder a un recurso, necesitamos autenticarnos y utilizar toda la información disponible para tomar la mejor decisión posible. Desde la identidad del usuario, el entorno donde se aloja la aplicación, se pueden utilizar para verificar cada solicitud de acceso y tratar de evitar la vulneración de la seguridad o limitar el impacto de estas posibles vulneraciones. Secure Access Service Edge o SASE es una arquitectura basada en la nube que aúna los servicios de red y seguridad en un modelo de servicios proporcionados en la nube. La arquitectura SASE está formada por un conjunto de capacidades o productos que se adhieren a los principios de la confianza cero. Y aunque las capacidades de SASE están evolucionando en el mercado, a día de hoy ningún proveedor cuenta con una solución completa. Sin embargo, Microsoft se centra en garantizar este enfoque SASE completo mediante una combinación de capacidades de productos de Microsoft y de terceros. Esto puede ayudar a una implementación por etapas, alineándose con los objetivos del negocio. Al pensar en SASE a un alto nivel, hay que tener en cuenta los siguientes puntos clave. Es un enfoque de seguridad que se centra en permitir el acceso seguro a los recursos desde cualquier lugar, priorizando medidas de seguridad sólidas y una buena experiencia de usuario. Es importante destacar que tanto SASE como el modelo de confianza cero son marcos complementarios, que comparten los mismos principios y que ya hemos dicho, verificar explícitamente, privilegios mínimos y asumir la vulneración. Ofrecer una postura de seguridad de confianza cero es parte integral de las ofertas emergentes de SASE. Es una arquitectura integral que involucra muchos productos y características. Como ya mencionó antes Juanjo, pues se compone de Cloud Access Security Broker, Firewall as a Service, Software Defined WAN, Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access y sobre todo la identidad como servicio, que es lo que une todo este ecosistema. SASE y la confianza cero nos llevan al mismo destino y son totalmente compatibles. Ambos permiten a las personas trabajar de forma segura desde cualquier lugar y acceder a cualquier recurso empresarial. Antes de pasar a ver un entorno en el que se apliquen los principios de SASE, vamos a considerar el modelo de red tradicional para tener un punto de vista comparativo. En una red tradicional, la seguridad se centra en una red de confianza ubicada en la oficina física. Los trabajadores remotos y móviles se conectan a la red de confianza a través de conexiones VPN. Y las redes WAN se extienden, extienden la red de confianza a las sucursales remotas. Como ya hemos dicho, los resultados clave para un enfoque SASE son una buena experiencia de usuario y sobre todo sólidas garantías de seguridad. La experiencia y el rendimiento del usuario son fundamentales en este nuevo mundo en el que los usuarios creen que la lentitud significa que algo está fallando. Slow is the new broken. Por eso es muy importante que se priorice la experiencia del usuario y este es uno de los principios fundamentales de SASE. En cuanto a la seguridad, se siguen los principios de confianza cero, como ya hemos dicho. Asumir vulneración, verificar explícitamente, privilegios mínimos, utilizando tecnologías just in time o mediante políticas adaptables basadas en el riesgo. En el momento que necesito acceder, pido los permisos que necesito y solo se me van a conceder dichos permisos para una tarea específica que voy a ejecutar en ese momento. Se comprueba el dispositivo asegurándose de que sea un dispositivo confiable y que cumpla con las políticas de cumplimiento de la organización. Si el dispositivo no está administrado, podemos proporcionarle acceso limitado. Y con la telemetría podemos imponer el nivel correcto de acceso según el tipo de dispositivo. Para proporcionar este enfoque se necesitan ciertos habilitadores clave. Debemos poder medir explícitamente las garantías de seguridad a nivel de usuario y a nivel de dispositivo. Por ejemplo, en cuanto a identidades, podemos comprobar que se utiliza autenticación fuerte como MFA o acceso condicional para saber que las credenciales no se han visto comprometidas o que el usuario no tiene un patrón de uso que pueda llegar a ser sospechoso. A nivel de dispositivos, podemos saber que el dispositivo que se está utilizando tiene una configuración compatible con la línea de base de seguridad de la organización o que no esté infectado por malware. Las aplicaciones deben poder escalar globalmente y proporcionar un alto rendimiento y disponibilidad. Esto es fundamental para poder garantizar una buena experiencia de usuario independientemente de desde dónde se esté conectando o a qué recursos quiera conectarse.
También debemos utilizar inteligencia de amenazas para tener información y tomar las decisiones de seguridad con un contexto amplio y actualizado. La inteligencia de amenazas de terceros puede enriquecer fácilmente nuestros datos, lo que ayude a identificar riesgos y reducir falsos positivos. Básicamente vamos a extraer todo este conjunto de datos procedentes de un volumen muy grande y diverso de fuentes que nos va a ayudar a filtrar rápidamente las amenazas conocidas y a medir con precisión el riesgo, tratando de evitar los falsos positivos o falsos negativos que pueden llegar a poner en riesgo nuestro negocio e incluso interrumpir la productividad. Para que SASE sea una realidad en nuestro entorno, es necesario utilizar estos habilitadores clave que nos ayudan en la toma de decisiones en el conjunto diverso de dispositivos y servicios que componen el perímetro de nuestro patrimonio digital moderno. La política de acceso de la organización tiene en cuenta estas señales de telemetría a la hora de decidir si se va a otorgar, denegar, monitorizar o restringir el acceso para las solicitudes de acceso a los recursos de nuestra organización. La aplicación de políticas en la toma de decisiones de acceso en todo nuestro patrimonio digital garantiza un acceso coherente a todas las aplicaciones SaaS, la infraestructura y las plataformas en la nube y a los recursos locales. Ahora vamos a ver cómo las capacidades de seguridad e identidad de Microsoft se alinean con los principios de SASE. Como ya hemos dicho antes, actualmente ningún proveedor dispone de todas las capacidades necesarias para una solución SASE completa. Microsoft se enfoca en encontrar esta solución trabajando en estrecha colaboración con sus socios del Microsoft Intelligent Security Association, o MISA, en la que existen proveedores con distintas capacidades que se integran con la tecnología de Microsoft para poder conseguir una solución SASE completa. Aún así, se puede implementar un gran porcentaje de conceptos SASE con las capacidades propias de Microsoft. Por ejemplo, en lo referente a identidad como servicio, Azure Active Directory proporciona control de identidad y acceso para todos los recursos locales y en la nube, con seguridad integrada y con sólidas garantías para nuestros usuarios, socios B2B o clientes en cualquier plataforma o nube. Cuenta con capacidades como passwordless authentication, single sign-on o autenticación multifactor. Todas estas capacidades van a ayudar a simplificar la experiencia de usuario y a mejorar la confianza, con tecnologías como autenticación biométrica de Windows Hello for Business, Microsoft Authenticator o los token hardware de autenticación. También contamos con Identity Protection, que nos va a ayudar a detectar riesgos como la fuga de credenciales o la existencia de estas en alguna base de datos en Internet, o análisis de comportamiento del usuario para detectar amenazas o anomalías o toda la potencia de la inteligencia de amenazas. Con PIM, o Privileged Identity Management, vamos a poder reducir los riesgos asociados a los privilegios administrativos de los usuarios, proporcionando dichos privilegios de forma explícita, justo en el momento que se necesitan, con una duración concreta y con una justificación, mediante flujos de aprobación. El gobierno o ciclo de vida de la identidad también nos va a ayudar a asegurarnos de que la gente correcta tiene acceso a los recursos correctos. Azure ID B2B o B2C nos proporciona seguridad para nuestros socios y clientes para que puedan utilizar sus credenciales sin necesidad de gestionarlas desde nuestros directorios corporativos. Microsoft Defender for Cloud Apps es una solución CASB o Cloud Access Security Broker que proporciona capacidades XDR para aplicaciones cloud o SaaS, así como gobernanza, protección contra amenazas, protección de la información y muchas otras funcionalidades. Zero Trust Network Access, o ZTNA, se encarga del acceso a nuestras aplicaciones privadas. Nos proporciona acceso de red a estas aplicaciones para dispositivos que se conectan desde redes públicas. Además, nos va a ayudar a modernizar la seguridad con tecnologías como el acceso condicional, verificando de forma explícita cada solicitud de acceso a los recursos en función de múltiples señales, como la identidad del usuario, el dispositivo, si se utiliza MFA, el rango de IPs desde el que se conecta, el nivel de riesgo, el estado de cumplimiento del dispositivo, etc. Con Azure ID Application Proxy podemos extender el enfoque de seguridad y control de acceso moderno a los recursos locales y simplificar el acceso de los usuarios, aprovechando tecnologías como el acceso condicional a través de Azure Active Directory. También vamos a contar con tecnologías como Azure VPN para conexiones site-to-site o point-to-site, o Microsoft Tunnel, que nos proporciona capacidades VPN pensadas para la experiencia desde dispositivos móviles.
Para implementar las capacidades de Secure Web Gateway, Microsoft Defender for Endpoint proporciona filtrado de contenido web para dispositivos administrados. Hay que decir que, aunque Microsoft Defender for Endpoint proporciona muchas de las capacidades de un Secure Web Gateway, no está clasificado como tal. En este sentido, se puede completar la solución con cualquiera de los productos proporcionados por los partners de Microsoft. Como Firewall as a Service, Microsoft nos proporciona Azure Firewall, que es un servicio de seguridad de red 100% administrado en la nube que ayuda a proteger el acceso a nuestros recursos a través de Azure, con tecnologías como la inspección TLS, IDP-IDS, filtrado a nivel de URLs o configuración de categorías de acceso web. Como Web Application Firewall, Azure WAF nos proporciona protección centralizada de las aplicaciones web accedidas a través de Azure con vulnerabilidades y amenazas comunes. Como solución para redes WAN definidas por software o SD-WAN, Azure Virtual WAN es un servicio de red con capacidades a nivel de networking y seguridad y funcionalidades de enrutamiento, que nos permite tener una interface única desde la que gestionar todas nuestras redes WAN de forma unificada. Azure Virtual WAN está disponible en regiones de todo el mundo y también se integra con soluciones de partners, al igual que en el caso de Azure Firewall o Azure WAF. Estas soluciones de partners proporcionan capacidades adicionales para el acceso a los recursos desde redes on-premise o desde otras nubes. Azure Content Delivery Network o Azure CDN ofrece una solución global para entregar rápidamente contenido de gran demanda de ancho de banda a los usuarios mediante el almacenamiento en caché y la ubicación estratégica de nodos físicos en todo el mundo. Por último, a nivel de protección de DNS, Microsoft Defender for DNS ofrece protección para recursos que utilizan los servicios de resolución de nombres de Azure, detectando posibles amenazas o abusos en estos servicios. Existen soluciones de partners que también pueden brindar protección adicional para otras soluciones de resolución de nombres. Respecto al tema del licenciamiento, me gustaría comentar que cualquier organización que actualmente disponga de licencias de Microsoft 365 o de una suscripción de Azure tiene la posibilidad de empezar a dar los primeros pasos hacia la adopción del modelo de confianza cero y el enfoque SASE. Por ejemplo, y empezando por lo más básico, cualquiera con un tenant de servicios online de Microsoft dispone de Azure ID gratuito y, por tanto, de funcionalidades limitadas como autenticación, inicio de sesión único, autenticación multifactor, administración de identidad híbrida, etcétera, pudiendo, por ejemplo, implementar MFA mediante Security Defaults, entre otras capacidades. Si además dispones de licencias Azure ID Premium P1, incluidas con las licencias, por ejemplo, de 365 Business Premium o de Enterprise E3, podrás disponer de estas funcionalidades de forma completa, además de otras como el acceso de aplicaciones, autorización y acceso condicional, funcionalidad limitada de gobierno de identidad, etcétera, pudiendo implementar soluciones como Azure ID Application Proxy, de la que hemos hablado anteriormente. Y si ya dispones de licencias Azure ID Premium P2, incluido con las licencias Microsoft 365 Enterprise 5, dispondrás de toda la funcionalidad completa de Azure ID, con servicios como Identity Protection, certificaciones de acceso y evaluaciones, administración de derechos, Privilege Identity Management o PIM, para dar acceso just in time, así como registros de eventos e informes de seguridad avanzados de Identity Protection, como vulnerabilidades y cuentas de riesgo o investigación de eventos de riesgo. Respecto a Defender for Endpoint, las licencias E3 incluyen Defender for Endpoint P1 y las E5 P2. Defender for Endpoint P2 tiene funcionalidad completa, incluyendo antivirus y firewall con protección de próxima generación, reglas de reducción de superficie de ataque, EDR y búsqueda avanzada, autoinvestigación y remediación y administración de amenazas y vulnerabilidades, además de otras funcionalidades. Sin embargo, las P1 están bastante limitadas y se limitan únicamente al antivirus y al firewall con protección de próxima generación y a las reglas de superficie de ataque sin telemetría. Las licencias Business Premium incluyen Defender for Business, que es una versión pensada para organizaciones con menos de 300 usuarios y que tiene una funcionalidad bastante similar a las P2, es decir, son bastante completas, a excepción de la búsqueda avanzada a los expertos en amenazas de Microsoft.
Todas las licencias de Defender for Endpoint también se pueden adquirir en modalidad standalone. Y luego, aparte, si tienes las licencias Enterprise 5, además del Defender for Endpoint, nos proporciona acceso a Defender for Identity y al CASB, a Defender for Cloud Apps, teniendo capacidades CASB completas. El resto de capacidades de las que hemos hablado se pueden habilitar con facilidad como recursos de una suscripción de Azure. Para aquellos que estéis interesados en ampliar vuestros conocimientos sobre confianza cero SASE, os sugiero revisar algunos de los recursos útiles que proporciona Microsoft. Os dejo aquí varios enlaces. El Microsoft Zero Trust Guidance Center, que es una guía donde podemos encontrar separados por los distintos pilares de la confianza cero, como son identidad, dispositivos, datos, aplicaciones, infraestructura y redes, una estrategia y un plan descriptivo de cuáles son todas las actividades a llevar a cabo para poder alcanzar este deseado estado de confianza cero. En el enlace de Secure Hybrid Access nos guía sobre la mejor manera de modernizar o mejorar la seguridad de aplicaciones heredadas on-premise mediante el uso de Azure AD Application Proxy. Y Microsoft Cyber Security Reference Architecture es una completa guía de referencia con amplia y variada información sobre ciberseguridad. Por último, tal como he repetido antes, solo quiero recordaros que actualmente ningún proveedor dispone de todas las capacidades necesarias para una solución SASE completa. Pero Microsoft trabaja en estrecha colaboración con sus socios de MISA, en la que existen proveedores con distintas capacidades que se integran con las tecnologías de Microsoft para conseguir esta solución completa. Actualmente MISA cuenta con 515 socios, como por ejemplo Fortinet, de cuyas soluciones SASE va a hablaros a continuación mi compañero Juanjo. Y esto ha sido todo por mi parte. Os agradezco mucho la asistencia a este webinar, espero que os haya sido de utilidad y ahora cedo de nuevo la palabra a Juanjo. Muchas gracias. Bueno, FortiSASE es la propuesta de Fortinet para dar un modelo o una solución SASE a una organización. Entre sus características principales es pues, que es un servicio SaaS, unifica las redes y la seguridad, tiene una gestión centralizada y está basado en el sistema operativo de los dispositivos Fortinet, FortiOS. Está potenciado por los servicios de inteligencia artificial de Fortinet, con todas las señales que recoge a lo largo de los despliegues de sus clientes. Y FortiSASE además se puede integrar con despliegues existentes de FortiGate. FortiSASE distingue tres modalidades o entornos de protección. El acceso a Internet seguro, Secure Internet Access o SIA, el Secure Private Access, que sería el acceso a los recursos propios privados, y el Secure SaaS Access, que sería la rama de protección que se centra en el consumo de aplicaciones o servicios SaaS. Cada uno de ellos se puede ver en el diagrama cómo está cubierto por una serie de módulos o componentes principalmente. En cuanto a arquitectura, podemos distinguir dos capas principales, que son la de firewall como servicio incluida la capa de red, que incluiría al firewall como servicio y al Secure Web Gateway, y la capa de red que estaría compuesta por SD-WAN y por Zero Trust Network Access, que aunque sea también algo relativo a la seguridad, como tiene una naturaleza que permite enrutar y encapsular el acceso a una aplicación, pues lo clasifican dentro de la capa de red. En los modelos de desconexión tendríamos cómo consumimos esos servicios. Por un lado, se considera al FortiSASE Remote, que serían los dispositivos remotos aislados que se conectarían mediante un agente, en el caso de FortiClient, o sin agente mediante una configuración de tipo proxy en los navegadores o en el dispositivo. Y después también tenemos la modalidad FortiExtender, que denominan como el Thin Edge o el extremo ligero,
en el que un dispositivo hardware conecta a todos los equipos de una red de forma transparente hacia los servicios de FortiSASE. ¿Cuáles son los componentes principales del servicio? Pues son en el fondo soluciones de seguridad ya disponibles en el portfolio de Fortinet. Por un lado, Security Web Gateway, que permite protegernos de las amenazas web cuando accedemos a Internet, inspeccionando el tráfico en profundidad, desencriptando, filtrando URLs, detectando amenazas, protegiendo de la filtración de ficheros, etcétera, etcétera. Esto se va a conseguir mediante el agente FortiClient o sin el agente en el caso de configuraciones de tipo proxy. Tenemos también el componente Firewall as a Service con todas las capacidades de FortiOS y del Security Fabric que permite hacer la inspección profunda del tráfico y detectar y proteger contra las amenazas. Universal Zero Trust Network Access sería el disponer de los componentes Zero Trust Network Access de Fortinet, con lo que podemos autentificar y autorizar cada servicio, o sea, cada acceso a consumir un servicio de forma separada y de una manera continua, evaluando la seguridad en cada acceso. Tenemos también el componente CASB en dos modos, el CASB que analiza el tráfico en línea mediante FortiOS o el CASB que se realiza mediante servicios de API que monitorizan toda la actividad a través de la analítica del propio servicio SaaS y permite identificar comportamientos anómalos. Más componentes serían, por ejemplo, el análisis profundo de DNS que permita detectar acceso a redes de bots o incluso tráfico tunelizado que usa el protocolo de DNS para hacer intrusiones o filtraciones de datos. Por supuesto, la capacidad de prevención contra intrusos de Fortinet, que permite detectar patrones de tráfico anómalo y bloquearlos. Sandboxing, que permite detonar posibles ficheros que son amenazas en un entorno aislado y pudiendo determinar que son malignos y bloquear el acceso. SD-WAN, que permite tomar decisiones para elegir el camino óptimo a los recursos en cada momento, favorecer aplicaciones que dependan de la latencia y también remodelar o adaptarse a cambios en la red debido a caídas de enlaces. Y por último, la visibilidad y control de aplicaciones, que la he incluido porque Fortinet permite reconocer patrones y comportamientos para identificar más de 5.000 aplicaciones, lo que nos permite tener un control detallado de cómo se está usando la red. A continuación vamos a ver patrones o casos de usos de FortiSASE. El primero sería la conexión segura a Internet. Aquí en el diagrama podemos ver el caso del acceso sin agente, que sería simplemente por la configuración como proxy de los puntos de presencia de FortiSASE y pasando todo el tráfico de los navegadores a través de este servicio. Esto se configuraría mediante GPOs, ficheros de configuración de proxy o mediante un MDM que permitiera trasladar esta configuración a los dispositivos. Tenemos después, un poquito más arriba a la izquierda, el acceso del agente del usuario remoto basado en agente con FortiClient, en el que el FortiClient establece una VPN con el servicio FortiSASE y todo el tráfico pasa por ahí. Y de ahí ya pues iría a Internet pasando por la pertinente inspección por parte de FortiOS. Y por último, tenemos el acceso mediante FortiExtender, en que un dispositivo establece un túnel de tipo red de nivel 2, una VXLAN protegido con IPsec contra el servicio de FortiSASE. Y ahí todo el tráfico va tunelizado antes de ir a Internet. Pero, ¿qué pasa si ya tenemos una necesidad de conexión
a nuestra VPN corporativa mediante VPN SSL. Pues en ese caso, la conexión a Internet la haríamos usando la configuración de proxy. El tráfico de navegación iría desviado mediante la configuración de proxy hacia FortiSASE y mantendríamos la conexión a los servicios corporativos por la vía actual que tenemos. También podemos usar Zero Trust Network Access. En este caso lo que hacemos es mediante una conexión VPN contra los servicios de Firewall as a Service. Lo que hace Zero Trust Network Access es proxificar conexiones a aplicaciones para que no vayan por esta VPN, sino que siguen el camino directo hacia nuestro firewall corporativo. Van tunelizadas en SSL conexión por conexión. Cada dispositivo dispone de un certificado que lo identifica, que lo proporciona el servicio FortiSASE y lo notifica al firewall, de tal manera que cuando conectamos con FortiClient, el firewall identifica que el dispositivo está autorizado, aparte de identificar al usuario, y después se asignan una serie de reglas a los grupos de dispositivos que permiten identificar con etiquetas propiedades de su estado. Por ejemplo, el sistema operativo, si tienen los parches al día, si presenta alguna vulnerabilidad de seguridad. Todo eso queda reflejado en etiquetas que se pueden aplicar después como parte de las políticas. Las políticas incluirían qué grupo de usuarios desde dispositivos que cumplan cierto tipo de etiquetas pueden acceder a qué aplicaciones internas o incluso aplicaciones en modo SaaS. Finalmente, también podríamos integrar FortiSASE con un entorno SD-WAN existente. FortiSASE pasaría a ser otro nodo del hub SD-WAN que administramos. El FortiClient de nuestros dispositivos se conectaría al punto de presencia más cercano de FortiSASE y desde ahí podría acceder a los recursos corporativos mediante esa conectividad SD-WAN. A la vez, tendríamos el acceso seguro a Internet a través de FortiSASE por el punto de presencia cercano y podríamos también aplicar el overlay de Zero Trust Network Access para que algunas aplicaciones no tuvieran que pasar por la conexión a FortiSASE y de ahí al SD-WAN, sino que pudieran ir directamente contra nuestro firewall. Este sería el puzzle completo en el que tenemos pues todos los modelos que hemos visto antes de acceso remoto sin agente a través del Secure Web Gateway, el acceso remoto VPN a través de SASE mediante el firewall como servicio, el ThinEdge con FortiExtender y cómo desviar o acceder también a los servicios de nuestra red privada mediante ZTNA y con el solape de SD-WAN. Y por último, también la aplicación de la modalidad CASB para el acceso a los servicios SaaS. Y también en esta imagen podemos ver la parte del FortiCASB en modo basado en API, en el que se conecta a los servicios SaaS directamente para analizar toda la telemetría y login y ahí detectar las conductas o los comportamientos anómalos. No tenemos que olvidar tampoco que con FortiSASE tenemos también una suscripción a la protección de endpoint a través de FortiClient. Las funciones que vamos a tener son, por supuesto, la de SSL y IPsec para VPN, el anti-malware, el filtrado web, el Zero Trust Network Access, porque el FortiClient tiene este componente para trabajar de forma combinada con nuestro firewall y FortiSASE, la capacidad de autenticar tanto las VPNs como el Zero Trust Network Access con doble factor y una gestión centralizada de toda la solución y el despliegue de los endpoints y también una gestión de vulnerabilidades de los componentes de nuestros dispositivos. Para terminar, FortiSASE se licencia
en suscripciones por usuario, en que cada usuario puede registrar 3 dispositivos con una licencia y dispone ahí de 1,5 megabits de ancho de banda que se agregan al pool de ancho de banda disponible en el servicio. Cuanto más usuarios, más ancho de banda agregado disponible. También se puede licenciar por dispositivo, en este caso cada dispositivo aporta 1 megabit por segundo de ancho de banda y si fuera necesario, cuando tenemos pocos usuarios y sin mucha demanda de ancho de banda, podemos coger paquetes adicionales de ancho de banda. Como conclusión, FortiSASE es un producto en rápida evolución. Las últimas mejoras en las revisiones recientes van orientadas a integrarse con la infraestructura existente desplegada y lo más probable es que en los próximos meses veamos cómo Fortinet incorpora más servicios disponibles en la oferta de FortiSASE. Muchas gracias a todos por atender a este webinar. Muy bien. Ya estáis viendo, pueden darse muchas situaciones, es algo que se puede desplegar de una forma progresiva, que es como también nos gusta a todos, ¿no? Que no nos lo tengamos que comer todo de golpe. Así que si estáis interesados en cualquiera de estos 6 elementos o queréis que también os echemos una mano en otro aspecto relacionado con la ciberseguridad, con los sistemas, las redes, la infraestructura y tal, también nos lo podéis indicar ahí en la encuesta y sobre todo proponernos también próximos eventos que nos gustan mucho también vuestras propuestas y de ahí salen muchas de las cosas que os comentamos, ¿no? Realmente de vuestras necesidades y de cómo ayudaros a resolverlas. Y con esto ya terminamos. Juanjo, Fernando, soy 2 tíos muy ocupados, ya lo sé, así que os agradezco muchísimo el tiempo en preparar la presentación, el tiempo en estar aquí para contarlo todo. Y yo creo que también muchos de nuestros invitados os lo están agradeciendo porque ha estado súper bien. Muchas gracias. 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 Venga a todos. Y al resto, pues nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias, un saludo y que paséis muy buen día.